Y hoy quiero predicar la palabra de Dios con un tema que me apasiona, con un tema que solamente al escuchar el título que he puesto a este sermón me llena de expectativa de lo que Dios va a hacer y de cómo la palabra de Dios va a cortar nuestro corazón hoy conforme a la imagen del Hijo, a la imagen de Jesús nuestro Señor. Hoy yo quiero hablarles acerca de el siguiente tema, siendo que para ti y para mí, en esta época en que vivimos, se hace más que necesario. Hoy yo quiero hablar de un creyente radical. Un creyente radical. Y no puedo mencionar la palabra radical sin pensar en mi pastor. Saben, hace muchos años, un par de décadas atrás, se hizo muy famosa una canción de adoración de un cantante cristiano reconocido, Marcos Witt, que decía: Señor, hazme un radical. Y mi pastor estableció que nosotros íbamos a cantar esa canción haciendo un símbolo con nuestras manos. Nosotros íbamos a cantar y íbamos a decir: Señor, hazme un radical, hazme un radical. ¿Por qué? ¿Por qué él hacía esto? Porque la palabra radical, lo que para él significaba, era una persona que no se doblaba ni a derecha ni a izquierda, sino que las cosas que tenía como fundamento las sostenía de manera correcta, de manera derecha y de manera constante, perseverando en eso. Y cuando yo hablo de un creyente radical, estoy hablando de un creyente que siempre se mantiene firme en lo que cree. Que no es un creyente que hoy es llevado a un lado o a otro lado de todo viento de doctrina, sino que permanece cimentado sobre la fe verdadera que es en la palabra de Dios, que no cambia. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios dijo, eso es. Desde el principio, Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Dios prometió que vendría un redentor y Jesús vino y murió por ti y por mí. Y Dios ha prometido que ese redentor vuelve y que estaremos para siempre con él, y eso también se cumplirá. Entonces, para dar esta enseñanza vamos a estudiar un texto que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, ¿verdad? Las crónicas de los reyes de Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versos del 1 al 34. Es un texto muy extenso. Y la verdad es que a mí me hubiera gustado leerlo completo antes de empezar, a fin de que eso creara en nuestra mente un marco sobre el cual voy a decir unos 8 puntos que quiero dejar de enseñanza a tu vida. Pero queriendo cumplir con los protocolos y el tiempo, aunque ustedes saben que yo me tomo mis par de minutos, no lo voy a hacer de esa manera, sino que voy a ir citando estas enseñanzas y ambientándolas en alguno de estos versos. Casi los vamos a leer todos de igual manera. Es solo que de esa manera me da la oportunidad de parafrasear uno que otro y nos ahorramos algunos versos. Estudiaremos básicamente una historia que está en este capítulo 18, en la que interactúan dos reyes. Uno que había hecho lo malo delante de Jehová, un rey malo. Ese rey se llamaba Acab, y uno que había contado con el favor de Dios sobre sí, era el rey Josafat. Y quiero solamente, de manera muy superficial, ambientar un poquito por qué habían dos reyes. Digo que lo voy a hacer superficial porque si usted está prestando atención a las enseñanzas que se están compartiendo los lunes a través del estudio bíblico, usted sabe más que yo ahora mismo ambientar esta situación, y si usted no está viendo los estudios bíblicos, yo no quiero premiarlo. Entonces, como eso queda allí grabado en nuestras redes,
si usted es de los que no ha visto los estudios bíblicos, yo lo estoy mandando ahora a que usted vaya y vea los últimos estudios que tiene perdido, y de esa manera va a entender mejor. Pero de manera superficial voy a decir que el reino se había dividido, el pueblo de Israel se había dividido en dos reinos: el reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Casi todos los reyes de Israel podríamos decir que hacían lo malo delante de Jehová, y la mayoría de los reinos de Judá eran reyes que hacían lo bueno delante de él. Por eso, recientemente aquí se explicó lo que pasaba con judíos y samaritanos. Básicamente había una división. Y estaban en este momento histórico el rey de Judá, que era Josafat, y el rey de Israel, que eran Acab. Y se juntaron. Estaban viviendo un periodo de unos 3 años de paz, donde le iba bien a Judá, le iba bien a Israel. Y en ese periodo se decidieron a reunirse. Y entonces Josafat desciende y visita a Acab, por lo cual en el primer libro de Reyes podemos ver que el rey Acab hizo una gran fiesta y tomó ganado, tomó ovejas y preparó una gran celebración para recibir al rey Josafat. Así que quiero ir a través de este encuentro con ellos y de lo que está plasmado en este texto, dándote algunas enseñanzas que te van a permitir convertirte en lo que hoy en día yo he llamado un creyente radical. Y abro el paréntesis: ¿cuánta falta hace que en la realidad que vivimos, tú y yo no seamos meramente creyentes? Porque saben, hasta los demonios creen y tiemblan. Este mundo necesita creyentes radicales que por medio de su testimonio de vida, por medio de vivir una vida basada en su fe, transformen este mundo, y que no se conviertan los creyentes al mundo, sino que el mundo se convierta a nosotros. Como dije, vamos a ir leyendo este texto. En tu casa yo quiero que con detenimiento tú estudies tanto según el segundo libro de Crónicas 18 como el primer libro de Reyes 22. Voy a señalar estos puntos, y el primero de ellos es que un creyente radical, es decir, tú y yo, no debemos caminar junto a aquellos que desobedecen al Señor. Y este punto para mí es importante porque hay mucha mala instrucción respecto a esto. Y hoy yo quiero traer luz y claridad. Vamos a leer los primeros 3 versos de este texto de hoy. Dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Amados hermanos, la ingenuidad en el corazón de este rey Josafat, un rey que había hecho lo bueno delante de Jehová, lo llevó a decir una expresión tan tremenda como esta a este hombre: que yo soy como tú, que mi pueblo es como tu pueblo, y que yo iré contigo a la guerra. Hermanos, tú y yo tenemos que tener cuidado de con quién nos ponemos de acuerdo para caminar juntos.
Lamentablemente hoy en día se enseña, es que nosotros tenemos que mezclarnos porque para llevar el evangelio, es que el amor y la misericordia de Dios yo la tengo que mostrar por medio de tolerar a aquellos, porque nosotros aborrecemos el pecado y amamos al pecador. Hermanos, tú lo dijiste claramente. Nosotros amamos al pecador, pero la expresión aborrecemos el pecado conlleva que no podemos nosotros convertirnos en personas que aupemos con nuestra presencia, con nuestra compañía, con nuestro acompañamiento y con nuestros likes hoy en día a aquellos que están viviendo una vida separada de los propósitos de Dios. Y Acab era un rey malo que hizo lo malo delante del Señor. No es verdad. Nosotros sí tenemos que interactuar con ellos, nosotros sí tenemos que ser luz para ellos, pero no es cierto que debemos mezclarnos y preferirlos. El problema de nosotros no es que hablemos, porque tenemos que hablar y predicar. El problema de ellos no es ni siquiera que les sirvamos y que le hagamos un bien, porque a través del servicio y del hacer bien, el bien hacer, el bendecir sus vidas, podemos alcanzarlos para el Señor. Pero algunos de nosotros preferimos estar con aquellos que no están en los caminos del Señor, que son nuestros compañeros de salida, que son nuestros compañeros para hablar por teléfono, que son nuestros compañeros de chateo, que son a los que yo más likes le doy. Entonces aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, que están dando su vida por el Señor, que están siguiendo una vida radical, para mí es como que no existen. ¿Ustedes quieren hacer el ejercicio con las redes, por ejemplo? Para que busquemos los likes. ¿O quieren que lo llevemos al mundo real? ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién hablas? ¿Con quién vacacionas? Amados hermanos, un creyente radical no hace nada caminando junto a aquellos que desobedecen al Señor. ¿Por qué? Porque Amós lo dice de esta manera: andarán. ¿Puedes repetir eso conmigo? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hermanos, no hay medias tintas en esto. Por eso hablé de un creyente radical. Hay personas que hoy quisieran estar bien con Dios y con el diablo. Y saben, eso no es posible. De una misma fuente no pueden salir agua dulce ni agua amarga. No se puede servir a dos señores, porque terminarás amando a uno o aborreciendo al otro. Enseñanza número 1 de este pasaje, para que no nos pase como a Josafat en este texto: no debemos caminar junto a aquellos que desobedecen al Señor. ¿Quedó claro? Porque ahorita dicen, el pastor dijo que le diéramos la espalda. Yo no dije eso. Hay una diferencia, yo dije, entre interactuar, entre servir, entre bendecir, entre hacerles bien y entre andar. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Con quién ceno, con quién como, con quién me río, con quién comparto mis intimidades. No debemos caminar junto a aquellos que desobedecen al Señor.
Número 2, siempre debemos consultar al Señor. Un creyente radical siempre debe consultar al Señor. Verso 4. Dice, además dijo Josafat al rey de Israel, ya él hizo un compromiso. Él dijo, yo soy como tú, mi pueblo es como tu pueblo, e iremos contigo a la guerra. Pero como el Espíritu Santo está en aquellos que han depositado su confianza en el Señor, Él nos redarguye. E inmediatamente Él dice, espérate, faltó algo. Y le dice al rey Acab, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Segunda enseñanza. Un creyente radical siempre consulta la palabra de Jehová antes de tomar cualquier decisión. Mira que me he cuidado de decir cualquier decisión importante, porque a veces hay decisiones que parecieran triviales y que se convierten para nosotros en caminos de muerte. Toda decisión, tú y yo, tenemos que ponerla siempre delante del Señor y consultar su palabra. Y eso hizo este rey, reaccionó y le dijo al rey Acab, vamos a consultar la palabra del Señor. Ahora, tercera enseñanza, una vez que consultamos la palabra del Señor, un creyente radical debe discernir la palabra que le ha sido dada. Vamos a leer los versos 5 y 6. No cierre nunca su Biblia, que vamos a estar leyendo todo este texto. Dice, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó. Ustedes ven que esos profetas no tienen apellido. Dice 400 profetas. Y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Verso 6. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Hermanos, ¿usted se imagina lo que es esto? Dos reyes, una nación grande, no hay división. Tú eres como yo, mi pueblo como tu pueblo. Hay una fiesta, ganados, ovejas, y se nos presenta ir a la guerra contra los sirios, a una tierra que Dios ha dicho que nos pertenece, a Ramot de Galaad. Todas las cosas están a nuestro favor. Y 400 profetas vienen y uno a uno, porque no fue que se pararon los 400, un coro, subí, subí a Ramot de Galaad. No, 400 profetas viniendo y diciendo, rey, eso es suyo. Dios está con usted. Dios va a entregar esto en tus manos. Dale, dale. ¿Qué hace que este rey Josafat, más que impresionarse, se detenga y pregunte, ¿no hay un profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Lo que lo hace tomar esta decisión es el discernimiento. Hermanos, un creyente radical no está buscando quien le diga lo que quiere oír. El problema con nosotros es que siempre buscamos que la palabra de Dios diga lo que tú y yo queremos que diga. Si nosotros tuviéramos una llave gigante que pudiera darle una vuelta, es lo que nos gustaría hacer. Y por eso usted ha visto
que las iglesias que más crecen son aquellas donde lo que se habla es lo que la gente quiere escuchar. Y no estoy diciendo que todas las iglesias que han crecido son así. Tome el sentido de lo que estoy diciendo, porque yo quisiera que esta iglesia crezca. Y si Dios nos permite, aquí siempre se predicará la palabra de Dios no adulterada, inmarcesible, santa, pura, como ha salido del trono de la gracia de Dios, para ti y para mí. Pero nosotros tenemos que ser como los de Berea. Tú y yo tenemos que practicar el discernimiento para poder discernir la palabra que recibimos. Una vez más, el obstáculo mayor que tiene el discernimiento es el corazón del hombre, que es engañoso. Porque si Dios me está diciendo algo, y yo sé que Dios me está diciendo algo, pero yo quisiera que Dios me dijera otra cosa, y hay otra gente diciéndome esa otra cosa, yo prefiero creer que Dios está hablando a través de ese que me está diciendo lo que yo quiero oír. ¿Sabe por qué? Por un problema en el corazón. Y tú y yo tenemos que desarrollar, rogar a Dios el discernimiento a través de su palabra. Número 4, la palabra de Dios no busca ser complaciente. Vamos a leer el verso 7. El rey de Israel respondió a Josafat. Wow, fueron 400 que pasaron delante de ti. Bueno, te tengo que decir que aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Ven acá, pero los otros eran profetas y los otros dijeron que Dios te entregará aquello. ¿Y por qué ahora se habla con nombre propio? Yahvé. Por aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Pero te digo la verdad, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. ¿Saben el problema del rey Acab con Micaías? Porque él mismo confiesa. Miren, no fue sutil, no se lo escondió. Dijo: hay uno, pero yo lo odio, yo lo aborrezco. Es el mismo sentido. Y la razón por lo que lo aborrezco es porque nunca me profetiza cosas buenas. Saben, por eso hoy en día no hay muchos creyentes radicales. Porque en definitiva a ti y a mí nos gusta encajar. Y para encajar, si usted quiere caerle bien a todo el mundo, usted va a tener que estar complaciendo y diciéndole a todo el mundo lo que quiere escuchar. Pero cuando tú tienes que hablar un mensaje de arrepentimiento, cuando tú tienes que hablar un mensaje de corrección, cuando tú tienes que mantener tu posición de manera radical, cuando tú no puedes suavizar la cosa, ¿por qué fulano o por qué mengano? Cuando tú tienes un compromiso de agradar a Dios y no a los hombres, muchas veces tú terminas siendo el malo de la película. Y como nos enseñan que el malo de la película siempre muere, no nos gusta ser el malo de la película. Pero saben, en esta película, el bueno fue el que murió. En esta película, Dios mismo no estimó en la persona del Hijo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de siervo, y desde la condición de siervo, haciéndose semejante a ti y a mí,
Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y allí en la cruz, cuando el enemigo pensó que lo había vencido, cuando aún los que lo seguían se sintieron entristecidos porque todos los que habían depositado su fe lo veían clavado en una cruz, fue donde manifestó su mayor victoria, pudiendo levantarse. Y ahora lo que más nos atormenta y nos preocupa, que es la muerte, Él le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Hizo así a la muerte. Eso es lo que significa muerte. Eso me lo bebo yo, como un juguito de China con leche. Sorbida es la muerte en victoria. Y por eso le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el cual un día toda rodilla se doblará. Y nombre que un día toda lengua confesará: Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así que a mí no me importa ser el malo de la película, si es sirviendo y manteniendo una fe radical en aquel que vence la muerte, en aquel que da la vida, vida eterna y vida en abundancia. Hermanos, la palabra de Dios no busca ser complaciente. Y miren, es tan buena, es tan deliciosa. El salmista decía que era como la miel en mi boca sedienta. Yo no estoy diciendo que es amarga. La palabra de Dios es una palabra buena, es una palabra que bendice, es una palabra que da ánimo, es una palabra que da esperanza. Es una palabra que te levanta. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden aliento. Cuando pase por las aguas, no me anegaré, no me ahogaré. Cuando pase por el fuego, no me quemaré, porque Él está conmigo. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios es buena. Pero la palabra de Dios le llama bueno a lo bueno y malo a lo malo. La palabra de Dios le llama pecador al pecador. Y nosotros hoy en día queremos ponerle tantos nombres. Ay, porque tengo una preferencia diferente. Ay, porque tiene su libertad. Ay, porque ustedes son falta de amor. Porque amor es amor. La palabra de Dios es buena, pero no es complaciente. La palabra de Dios no busca ser complaciente, busca transformar al pecador de su camino de maldad y llevarlo a un camino que es Jesús, el camino al Padre, el camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. Bueno, tengo que pasar porque me tomé mucho tiempo y decirle, parafrasear rápidamente lo que pasa antes del siguiente punto. Cuando se dijo de que había este hombre, de que podía consultar a Jehová, pero lamentablemente siempre su palabra era mala, no era bueno. Entonces allí se decidió mandarlo a buscar. Envían a mandar a buscar a Micaías. Hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que el rey podía mandarlo a buscar con tanta facilidad porque lo tenía preso, por esa situación de que lo aborrecía.
Pero bueno, eso no está en el texto, así que eso solamente se lo doy como una ambientación. Y mientras tanto, los profetas que están aquí dicen, no hay que buscar a nadie, nosotros estamos aquí, ustedes van. Y uno hizo 2 cuernos de hierro, simbolizando cada uno de los reinos. Y dijo, ustedes van a ir contra los sirios y lo van a así, plan, con estos cuernos. Ustedes lo van a enganchar y van a vencer al ejército sirio. Vayan y hagan. Mientras buscaban a este hombre. La quinta enseñanza es que la fidelidad de la palabra de Dios, nunca un creyente radical la compromete. Quiero que veamos los versos 12 y 13. Dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Ay, qué bonito. Mira, te conviene. No es un rey, hay 2 reyes. Y ya muchos profetas se han puesto a una, diciéndole cosas buenas. ¿Por qué tú no haces tu voz como la de uno de ellos? Y le dices al rey también lo que él quiere oír. Te conviene. ¿Quién quiere estar en contra del rey? ¿Alguno trabaja aquí en una institución pública? Yo le pregunto, en esa institución pública, hace 2 meses atrás, la sensación que a usted le daba, ¿no era que todo el mundo ahí pertenecía o simpatizaba por el partido que estaba en el gobierno? ¿No le daba esa sensación? Sí, ¿verdad? Era una institución pública. Ahora, 2 meses más acá, ha habido un cambio de gobierno. Y usted no ha visto que mucha de la gente que estaban 2 meses atrás y que a usted le daban la sensación de que estaban a favor del gobierno pasado, ahora cuando se expresan y hablan, le dan a usted la sensación de que están a favor del gobierno presente. Y tú dices, ven acá, si fuera que lo cambiaron a todo, pero es que esta gente estaban aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Que todo el mundo quiere estar bien con el rey. Pero la fidelidad de Dios y de la palabra no se compromete. Y mira lo que dice el verso 13. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. El compromiso que tenía Micaías no era de caerle bien al rey. No era como en el punto anterior ser complaciente. El compromiso de Micaías era de ser fiel a la palabra dada por Dios, porque la fidelidad de la palabra de Dios no se compromete. El problema de hoy en día es que muchos, y sobre todo en una cultura como la de nosotros, queremos que hayan 2 policías. El que hace cumplir la ley a todo el que la viola y el que me da un chance a mí. Queremos que haya 2 funcionarios públicos. El que es pulcro, el que es honesto e íntegro, administrando la cosa pública para con todos los demás, pero que conmigo me da mi boronita. Y queremos hasta que haya 2 pastores. El pastor que sea tremendo, recto, íntegro, haciendo cumplir a todos, pero que a mí me flexibilice las cosas. La fidelidad de la palabra de Dios no se compromete. Y viva Jehová, que lo que mi Dios me diga, eso diré yo delante del rey. Bueno, voy a ambientarles rápidamente las 3 formas en que respondió Micaías al rey
para poder pasar a los últimos 3 puntos que tengo para dejarle de enseñanza hoy. Entonces, lo que está en los versos siguientes, en los próximos prácticamente 10 versos, voy a simplemente resumirlos de la siguiente manera. Se presentó Micaías delante del rey. El rey le pregunta, ¿debemos ir contra los sirios? Todos sabemos, ¿verdad?, la interacción que hay entre Micaías y el rey, que el rey lo aborrece, fue él mismo que lo dijo, y un hombre que va a decir lo que Dios le diga, y la primera manera en que responde es con ironía. El rey le pregunta, ¿debo ir donde los sirios? Y él le dice, sí, ve donde los sirios, que Dios te va a prosperar y te va a ir bien, ve. Sí, ve donde los sirios, que tú vas a vencer y Dios lo va a entregar en tu mano. ¿Por qué yo sé que lo dijo en ese tono? Porque cuando usted lea el texto, yo le puse eso de tarea, usted va a ver que el rey le responde, oye, ¿cuántas veces tengo que conjurarte que me hables la verdad? Dime de verdad, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Y entonces la segunda respuesta que le dio Micaías fue haciendo referencia a un pueblo desparramado que él lo vio en visión, el pueblo de Israel, cada uno tirado en el campo como ovejas sin pastor. ¿Qué está decretando él ahí? ¿Qué se necesita herir para que las ovejas sean dispersas? ¿Y quién simbolizaba al pastor de Israel en esa visión? El rey Acab. Y si él está viendo que el pueblo está cada uno en pequeña manada, vuelto loco en el campo, como ovejas que no tienen pastor, lo que está diciendo, la muerte de Acab va a pasar en esa batalla. Y la palabra que da Micaías es acerca de la muerte del rey. Y la tercera respuesta que le da Micaías es una ambientación de lo que pasó en el cielo. Es como una metáfora celestial, diciendo, bueno, Dios tenía que traer el juicio sobre Acab, está determinando cómo vamos a hacer para que Acab suba y sea derrotado en Ramot de Galaad. Y entonces se levantó un espíritu que iba a traer mentira dentro de sus profetas, y por eso es que estos 400 habladores. Sí, porque yo lo puedo hacer en dominicano. Porque es una ambientación que él está haciendo. Es una parábola, es una metáfora. Una metáfora. Y estos 400 profetas, por eso es que están hablando mentira. Entonces, Acab le dice a Josafat, tú ves, yo te lo dije, que no hay manera que él me diga cosas buenas, que siempre me dice cosas malas. Y en ese instante sucedió lo que me lleva al punto número 6. El punto número 6 es que muchas veces, amados hermanos, porque yo creo que hasta aquí ya se van entusiasmando y quisieran ser muchos creyentes radicales, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé si el 6 lo va a animar, porque dice que el punto 6, muchas veces seremos humillados por llevar su palabra. Vamos a leer los versos 23, 25 y 27. Dice, entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla. Le dio una galleta. Este profeta, que fue el que hizo los cuernos de hierro, se acercó a Micaías y le dio una galleta delante del rey. Pero hermano, un comportamiento así delante del rey, aún hoy en día. Y este hombre se sintió en la libertad de hacerlo. Sigamos leyendo. Y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Entonces el rey de Israel dijo, esto es el verso 25, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción, es decir, un pan duro, un pan viejo, y agua de angustia, agua estancada, agua de pozo, agua que sepa amarga, hasta que yo vuelva en paz.
¿Saben la respuesta de Micaías? Óigame, el punto está establecido ahí. Llevar la palabra de Dios como va, muchas veces nos va a traer a nosotros humillación. Le dieron una galleta, lo mandaron preso y a comer malo. Sin embargo, mira la respuesta de Micaías, todavía sosteniendo lo que Dios dice. Dice en el verso 27, y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Lo que él está diciendo es que tú me mandaste a trancar hasta que tú vuelvas. Y si yo te digo que tú no vuelves, es más, y si tú vuelves, merezco todo lo que tú me quieras hacer. Porque es que Jehová no ha hablado a través de mí. Un creyente de una fe radical sabe y está seguro de que lo que Dios ha dicho, Dios lo cumplirá. Séptima enseñanza, penúltima enseñanza. Una fe radical nos ayuda a mantener nuestra identidad. Una fe radical o un creyente radical mantiene siempre su identidad. Versos 29 al 31, léalo conmigo. ¿Está cansado de leer? Hermano, es que yo prefiero que leamos la palabra de Dios, porque de lo que yo diga, ahora de lo que dice la palabra de Dios, usted puede sacar vida y vida en abundancia. Leamos. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Y los rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Amados hermanos, miren cómo el enemigo todavía hoy juega con nosotros y hace con nosotros. El rey Acab simuló que estaba honrando a Josafat, cuando lo que quería era ponerlo en peligro, porque ni el mismo Acab creía en lo que le habían dicho su profeta. Vamos por un minuto, ¿verdad? Antes de hablar de este punto de que una fe radical nos ayuda a mantener nuestra identidad. Había una razón, teniendo la profecía de 400 profetas que habían dicho que Dios iba a entregar al enemigo en sus manos, de que el rey de Israel se pusiera ropa de pelea, se disfrazara como un raso y fuera al frente de batalla a pelear, y que dejara al otro rey en el lugar de rey con sus vestiduras reales, si no era el miedo de que sabía de que esas profecías no eran verdaderas. Óyeme, entonces nosotros buscamos oír lo que queremos oír y hasta nosotros mismos sabemos que eso no vino de Dios. Sin embargo, un creyente radical mantiene su identidad. ¿De qué se disfrazó Josafat? No se disfrazó de nada, él era un rey. Él estaba vestido con sus vestiduras reales porque él era un rey. Quien se disfrazó de raso, quien se disfrazó de soldado fue el rey Acab, que siendo rey estaba vestido con vestiduras que no le correspondían por temor. Porque sabía que el juicio de Dios venía sobre su vida, porque sabía que había puesto su confianza en profecías que no eran verdaderas, porque había buscado la palabra complaciente y no la palabra que había venido de Dios. Sin embargo, Josafat podía vestir sus vestiduras reales, porque aunque él convino con este rey ir a la guerra, que no debió hacerlo, y ese fue el primer punto que establecimos, y aunque él había ido a enfrentar a los sirios cuando el profeta de Jehová había dicho que veía al pueblo de Israel como ovejas sin pastor, él mantuvo su identidad y fue vestido de rey.
¿Y saben lo que pasó? Que a pesar de que él no permaneció fiel, Dios sí fue fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y como él había hecho lo bueno delante de Jehová, Dios no le tomó esto en cuenta y Dios lo guardó. Por eso fue que teniendo una orden del rey de decir, no peleen ni con los chiquitos ni con los grandes, vayan directo al rey. Porque que había una palabra de que el pueblo estaba como ovejas sin pastor, había que herir al pastor. Pero cuando los capitanes vinieron y rodearon, se dieron cuenta que ese no era el rey de Israel, que era el rey de Judá. Y Dios lo libró de todos ellos. Un creyente radical mantiene siempre su identidad. Y Dios me va a guardar. Y si no, entonces moriré agradando al Dios de mi salvación. Como dijeron estos chicos en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron, mi Dios puede librarnos del horno de fuego. Y si no, con todo, no adoraremos a tu estatua. No hay nada que hablar. Nuestra fe es radical. Nosotros somos creyentes radicales. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos quién nos levantará aún del polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he creído. Y en último lugar, voy a pedir a los músicos que tomen su lugar. Gracias por su paciencia, hermanos, pero yo quería compartir con ustedes todo lo que Dios me había dado, porque yo quiero que tú seas a partir de hoy, no estoy diciendo que no lo hayas sido hasta hoy, pero a partir de hoy tenemos la oportunidad de ser creyentes radicales que vayamos e impactemos a este mundo que necesita. El octavo punto es que cuando contamos con el favor de Dios, podemos estar en la guerra con ropas normales. Pero si no contamos con el favor de Dios, es mejor no ir a la guerra ni siquiera con armadura. Entonces yo lo voy a poner de esta manera, el punto 8, para que sea fácil de tomar nota. Es mejor estar en la guerra con ropa normal y el favor de Dios que con armadura sin Dios. Versos 32 al 34 dicen, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Él estaba con vestiduras de rey. ¿Y qué le pasó? No le pasó nada. Mas disparando uno el arco a la aventura. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que ese era una flecha perdida. ¿Cuánto han oído de la bala perdida? O sea, no fue que le dispararon, no. Fue que disparando un arquero, una flecha a la aventura, una flecha perdida, hirió al rey de Israel entre las junturas y el corsete. Quiere decir que el rey, que estaba lleno de una armadura que lo protegía, pero que no contaba con el favor de Dios, una flecha que ni siquiera se la tiraron a él, buscó el punto exacto donde había debilidad para traspasar el lugar perfecto de su cuerpo, para producirle la muerte. El rey entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios hasta la tarde. Imagínense ahí desangrándose todo el día. Y al ponerse el sol, murió. Hermanos, yo te animo, no te amoldes a este mundo. No trates de seguir y de buscar lo que todos en este mundo buscan. Porque saben, cuando estás sin el favor de Dios, por más protegido que te sientas, por más seguro que pienses estar, por la armadura más poderosa que tengas puesta, cualquier cosa
puede producir que te desangres hasta la muerte. Mas si el favor de Dios está sobre tu vida, mas si el servir a Dios, el creer en su palabra, te ha hecho vivir una vida de frente a Él, una vida de rectitud, una vida sin vueltas, aunque estés con vestiduras normales, Él será un escudo alrededor de ti. Él será un castillo. Él será una torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. David quiso presentarse delante del gigante Goliat y le prestaron la armadura de Saúl. Pero al ponérsela, se dio cuenta que ese no era el propósito de Dios para él. Lo que funciona para uno, no funciona para otro. Y se quitó eso, tomó una honda y unas cuantas piedras y tomó la palabra del Señor y le dijo a ese gigante: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lanzando una piedra, golpeó en la frente al gigante y venció. Un creyente radical, aún con una honda y unas pocas piedras, siempre vencerá al gigante.